Bien, seguimos con nuestro estudio. Bueno, vamos entonces al punto B. Estamos hablando de, no sé si está ahí en la pantalla, está. Lo poco que en el Nuevo Testamento indica tocante al canon se cataloga así. Primero, el de Escrituras, ya hablamos, cuando el Nuevo Testamento dice Escrituras, está haciendo referencia a el Antiguo Testamento. Después, los escritos apostólicos presentados como dignos de ser leídos públicamente en la iglesia. ¿Qué dice Primera Tesalonicense? A ver si estamos ahí, 5:27. ¿Tenemos ahí? A ver si encontramos. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta, o sea, Primera Tesalonicense, obviamente, se lea a todos los santos hermanos. O sea, es de alguna manera el deseo del apóstol de que esta carta pueda ser leída por algunos, no, por todos. Primera Tesalonicense, mi querido hermano, fue el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Qué interesante. O sea, el primer escrito del Nuevo Testamento no fue Mateo. Mateo se lo coloca porque relata, digamos, la vida y el ministerio de Jesús. Pero en realidad el primer libro que se tiene registro de escritura es Primera de Tesalonicenses, que fue escrito en el año 51. O sea, 28 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, Primera de Tesalonicense es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Hay una Biblia, paréntesis chiquitito, hay una Biblia que se llama cronológica. No sé si la conocen. Que los libros están ordenados no por, digamos, la importancia del libro o por el tamaño del libro, sino por la fecha de escritura. Entonces es interesante. Porque el orden que tienen los libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no respeta la cronología, sino que respeta la importancia de los libros o el tamaño de los libros como tal. Bueno, Primera Tesalonicenses fue escrito en el año 51 y Pablo decía que él de alguna manera tenía la intención de que ese escrito sea leído por todos los santos y por todos los hermanos. A ver, 1 Timoteo 4:13. ¿Qué dice 1 de Timoteo 4:13? Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. O sea, nuevamente, ahí nosotros vemos que hay escritos apostólicos que la iglesia tenía que leer y que lo tenían. Colosenses 4:16, si alguno busca, Colosenses 4:16. Son los textos que nos van mostrando que los escritos apostólicos eran muy importantes. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Evidentemente, Pablo le había escrito una carta a la Odisea que no tenemos. Entonces, el anhelo del apóstol, o mejor dicho, el anhelo apostólico era que los escritos que ellos escribían sean leídos. Si esos escritos tenían que ser leídos, evidentemente eran porque tenían un peso espiritual muy importante. Y ahora vamos al punto C y usted se va a dar cuenta por qué. Dice, evidencia de que los libros apostólicos se coleccionaban. ¿Qué dice segunda epístola de Pedro 3:15-16? Es un texto precioso. Segunda de Pedro 3:15-16. Si quieren se lo leo, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, que está con mayúscula, para su propia perdición. O sea, Pedro está reconociendo que los escritos de Pablo, primero, son escritos importantes, segundo, reconoce que tienen complejidad. Por eso siempre cuando estudiamos teología hay como una broma que decimos, si ni Pedro entendía a Pablo, menos nosotros, ¿no? Vieron que a veces uno dice, ¡ay, hay que entender a Pablo! Entonces yo digo, tranquilo, ni Pedro lo entendía,
O, digamos, de alguna manera reconocía que eran complejos, tanto es así que los indoctos que hacían con los escritos de Pablo, torcían. O sea, ya el problema de la interpretación de la epístola de Pablo es viejísimo. Es un problema, o sea, el problema de interpretar los escritos de Pablo es un problema que casi tiene la misma edad del surgimiento de la iglesia. Para que ustedes tengan conciencia de que el mismo Pedro reconoce entonces. ¿Qué reconoce Pedro? Está reconociendo primero que Pablo era un sabio, que tenía sabiduría, y también dice que eran las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, que hay cosas en esas epístolas que son complejas. Y miren, como a mí me toca en este momento de mi vida también ser escritor, nadie escribe por escribir. Si Pedro coloca que lo de Pablo es de difícil interpretación, es porque realmente él consideraba eso. No sé si entienden, ¿no? Ya damos por hecho que el Espíritu Santo lo estaba inspirando a Pedro, eso délo por hecho. Pero ahora pensemos también como Pedro como escritor. Si Pedro está intencionalmente aclarando que lo que escribía Pablo, primero que Pablo tenía sabiduría, pero segundo que lo que escribía era de difícil interpretación, es porque realmente lo era. Si no, no hubiese dicho nada. Si no, hubiese dicho, no, porque algunos tuercen lo que dice Pablo, pero no hubiese puesto difícil, complejo. Entonces, hay una intención de Pedro para dejar en claro que realmente lo de Pablo era excepcional, pero también complejo. Bueno, no se desanime, hermanos, ¿sí? No se desanime en el sentido de que también han pasado muchos años y hoy tenemos más luz en algunas cuestiones que la que tenía Pedro. No desmereciendo el apostolado de Pedro, no. Pero sí ha pasado mucha agua debajo del puente teológico y hoy tenemos muchas herramientas preciosas para comprender la palabra de Dios. Entonces, y por último, el punto D, en primera de Timoteo 5:18, a ver si tenemos ahí. Primera Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, ¿no? Entonces el mensaje, está hablando del mensaje de Deuteronomio 24, 14, 15 y está unificado con Lucas 10:7. Por ende, el término Escritura puede ser aplicado tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Porque cita esos dos. O sea, Pablo está citando, hace una combinación de Deuteronomio y de Lucas. Entonces, si la Escritura, ahí como aparece, aparece con mayúscula, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces tenemos referencia de que el mismo Nuevo Testamento indica que algunos textos, o mejor dicho, algunos textos citados del Nuevo Testamento sí eran creídos como Escritura. O sea, que los apóstoles sí creían que lo que Pablo había escrito era Escritura. ¿Se entiende? Entonces, eso es un testimonio que el mismo Nuevo Testamento está dando de sí mismo. Es como un autotestimonio, podríamos decir, ¿no? Del Nuevo Testamento como tal. Bueno, ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la era de los padres eclesiásticos, nuevamente entre comillas, para poner así, pero es la manera que usted lo va a encontrar cuando investigue. O sea, se llaman padres eclesiásticos. Luego están los apologistas e historiadores. O sea que la iglesia tuvo padres, apologistas e historiadores. Bien, podríamos agregar uno más que son los doctores de la iglesia. Entonces la iglesia a lo largo de 2000 años tiene o tuvo este tipo de personas que se destacaban en la teología, en el quehacer teológico, para que los hermanos puedan tener un mejor entendimiento de las cosas de Dios. El primero que aparece acá es Clemente de Roma, siglo I. Buscamos una imagen de él, es lo que tenemos. No existían las fotografías, así que es eso lo que hay. Entonces Clemente Romano del siglo I cita en sus obras el Antiguo Testamento, Primera de Corintios también, y las enseñanzas de Jesús. O sea, ¿cómo sabemos que los libros de la Biblia eran tenidos como sagrados? Por testimonio de los padres eclesiásticos, que ellos citaban las Sagradas Escrituras como escrituras inspiradas por Dios, como escritura con autoridad divina.
¿Sí? Eso es importante. Así como nosotros hoy enseñamos que la Biblia es palabra de Dios, bueno, los padres eclesiásticos también lo hacían. ¿Dónde vemos eso? En sus escritos. Esos padres eclesiásticos escribieron libros. Recién me preguntaban las hermanas, ¿dónde podemos conseguir esos libros de los padres eclesiásticos? Muy buena pregunta. Existen para nosotros que hablamos español, una editorial muy buena, se llama BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Escuchen bien lo que voy a decir porque no quiero que me malinterpreten, ¿sí? Voy a ser muy claro y quiero que, con respeto, decirle esto para que no haya ningún malentendido. Biblioteca de Autores Cristianos pertenece a la Iglesia Católica. O sea, es una editorial católica. No significa que todo lo que editan es basura. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos la idea de que todo lo que viene del catolicismo es del diablo. No, no es tan así. Deje de ver el diablo donde no está. El diablo está a veces más al lado de nosotros que del otro lado. A ver, vamos a aplicar el principio de Cristo. Es fácil ver a veces, ¿no? Que estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos viendo la viga. Entonces, hay editoriales que hacen cosas muy lindas y hay editoriales que hacen cosas feas. Biblioteca de Autores Cristianos tiene una colección de los escritos de los padres apostólicos. Los padres apostólicos del siglo I, siglo II, siglo III no eran católicos. Porque la Iglesia Católica no existía como tal. La Iglesia Católica aparece en el siglo IV, con Constantino. ¿Se entiende? Está bueno entender esto, ¿no? Porque si no uno piensa, ay, pero eso es del diablo. No, hermano, no es del diablo. Es escritos de los sucesores de los apóstoles. Entonces, hay editoriales, como Biblioteca de Autores Cristianos, que sacan colecciones de los escritos. Esos escritos no valen como la Biblia. No, 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 no. Son escritos históricos. Es más, hay muchos padres de la iglesia que pensaron cosas que nosotros no creemos. ¿Sí? O sea, tenemos que ser honestos. Pero de todas maneras, son parte del desarrollo de la teología y es necesario saber. Entonces, las epístolas de Clemente Roma están editadas, sí. Usted las puede incluso descargar por internet, puede leer, puede decir, mirá lo que pensaban los cristianos del primer siglo, qué interesante. Es historia. Historia de cómo se fue desarrollando la fe de los cristianos. Después, miren, el punto B, las epístolas de Bernabé, siglo II. Es la primera en usar Cristo está refiriendo al Nuevo Testamento. O sea, mire qué interesante. Son libros que nos muestran cómo empezaron a referirse al Nuevo Testamento como Biblia. O sea, hoy nosotros decimos, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Bueno, pero ¿quiénes fueron los primeros que dijeron que es palabra de Dios? Estos tipos que están acá. Esta gente. Ellos fueron los primeros que empezaron a decir, esto que está escrito en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Entonces acá nosotros nos estamos dando cuenta de cómo se fue formando el concepto de palabra de Dios del Nuevo Testamento. La epístola a los filipenses de Policarpo, miren qué interesante. Entonces uno lee la epístola de Pablo a los filipenses, pero después el otro pastor que tuvo ahí se llama Policarpo. Claro, eso no está en el Nuevo Testamento. Pero por lo menos son libros históricos que te cuentan qué pasó en la iglesia, cómo seguía la iglesia, si seguía con los mismos problemas. ¿Sí? Está interesante para ver cómo fue evolucionando el cristianismo hasta llegar a nosotros hoy. Entonces, fíjense, cita varias veces a Jesús, a Pablo y a los Salmos. O sea, esta epístola del siglo II, escuche bien, esta epístola de Policarpo, que no es palabra de Dios, es un libro de él nomás, es una carta que él le escribe a esa iglesia que él pastoreaba. En esa carta él cita a Jesús, cita a Pablo y a los Salmos designándolo como escritura. Entonces, si Policarpo en el siglo II, esto es lo más cerca a los apóstoles, esto es lo más cerquita, son los hermanos que estuvieron después de los apóstoles. Bueno, él en el siglo II, Policarpo decía, las escrituras dicen, y citaba a Jesús. La escritura dice, citaba a Pablo. Entonces, ellos ya tenían conciencia, los padres de la iglesia ya tenían conciencia de que el Nuevo Testamento era palabra de Dios. Qué bueno que está esto, ¿no? Es interesante porque usted va a empezar a investigar, a leer,
Y va a decir, mirá cómo pensaban los cristianos del siglo II, mirá qué interesante. Otro, el punto D, la Didaché. Este fue el primer manual de orden eclesiástico, la Didaché. ¿Todavía se consigue? Sí. Nuevamente, Biblioteca Autores Cristianos, sí. Quería decir, yo estaba buscando el libro de los padres de la iglesia y encontré la Didaché y la compré y la leí y está muy, muy bueno. Bueno, por ejemplo, tiene enseñanza muy linda. Miren, ¿le quiere que le cuente una enseñanza de la Didaché que a mí me ayudó mucho? Por ejemplo, a veces nosotros, no sé la realidad de Alemania, pero le voy a contar la realidad de Argentina o Latinoamérica donde vengo, porque no puedo hablar de acá que no soy de acá. A veces nosotros encontramos mucha gente pidiendo dinero en las calles, ¿no? Entonces a veces uno se siente mal porque uno tiene ganas de ayudar a todos. Entonces viene alguien todo tatuado, drogado, me das una monedita, por favor, te limpio el vidrio. Bueno, entonces tenés que darle una monedita a todos, a todos, a todos. Y cuando a veces no tenés una moneda, uno se siente mal, ¿no? Uno se siente mal y dice, che, no pude ayudar a ese mendigo que está ahí. Bien. La pregunta es, ¿qué pasa si yo empiezo a ayudar a todo el mendigo que se me presenta? Voy a gastar todo el sueldo, o sea, ¿sí? A mí me pasó, mira, le voy a contar algo. Yo cuando estaba en Brasil, yo me fui al instituto bíblico y salíamos los jueves a caminar por la calle. Había tanto mendigo y la primera vez yo repartía un real acá, un real acá. La segunda vez ya no tenía más plata, o sea. Entonces, y yo decía que cuando mis compañeros pasaban al lado de un mendigo y no le daban un dinero, yo decía, ¿por qué no le da? Qué malo que es, no tiene el amor de Cristo en su corazón, no le está dando. Pero la verdad era que había tantos mendigos que no alcanzaba, así yo tuviese 1 millón de reales, no iba a alcanzar porque la necesidad era demasiado grande. Entonces uno entra a ponerse mal, no sé si le pasó a usted, uno se pone mal y dice, pero qué mal, ¿no? Que uno no puede ayudar a todos. Después una vez tuve una discusión con mi señora, no sé si alguien tuvo una discusión, me parece que soy el único, que cada vez que alguien me venía al auto a pedir una moneda, yo bajaba al vidrio y le daba una moneda, ¿no? Entonces ella me decía, pero ese tipo es un borracho, es un drogado, y yo, no, hay que ayudar, hay que ayudar. Entonces yo entré en un conflicto y empecé a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? Porque si ayudo me retan. Si ayudo también me quedo sin plata, pero también sé que hay que ayudar. ¿Vieron qué problema? Y resulta que fui a mi biblioteca y empecé a leer la Didaché. Y dice una frase que me vino, como decimos en Argentina, al pelo, ¿no? Me vino muy bien. Dice así, que tu limosna sude en tu mano antes de darla. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que mi limosna sude en mi mano antes de darla. Significa que yo tengo que pensar muy bien a quién voy a ayudar. Porque yo puedo estar dando dinero a gente que realmente no necesita o va a malgastar el dinero. Entonces, es preferible guardar la limosna que sude. ¿Viste? Cuando en Latinoamérica, o imaginemos Israel, calor, y agarrás una moneda y la cerrás y la tenés un tiempo, transpira la moneda, ¿no? Entonces, es preferible que sude la moneda y pedirle a Dios dirección. ¿Dónde voy a ayudar? ¿Tengo que ayudar? Tengo que ayudar. ¿Dónde? Porque quizás pueda yo estar ayudando a alguien que no lo merece, a un sinvergüenza, y el Señor te va a decir, pero yo no te mandé que vos le des a ese. Ay, no, porque yo sentí, porque con ese pensamiento vamos a derrochar dinero y vamos a sembrar en tierra infértil. Ah, exactamente. Y entonces no podemos decirle al Señor, ay, no, pero yo ayudé. Pero el Señor te dice, no, vos tenías que pensar muy bien dónde ibas a depositar tu limosna. ¿Tenés que darla? Sí, porque la iglesia primitiva lo hacía, ayudaba, pero ayudaba a los que realmente necesitaban. Entonces a veces uno está ayudando a alguien que va, le das una moneda y se compra 1 litro de vino, ¿no? Y uno piensa que hizo bien, pero en realidad hiciste mal. O ayudaste a alguien que terminó comprando droga. Entonces es preferible que la moneda sude, dice la Didaché, en la mano, que pienses bien, ores y pides dirección a Dios antes de ayudar para que ayudes a la persona correcta. Eso me dio paz. Entonces, cada vez que yo tengo que ayudar, oro, Señor, ¿es tu voluntad? ¿A quién? ¿Cómo?
y ahí ayudo, porque hay que tener un corazón abierto para ayudar. Bueno, eso lo saqué de la Didaché, no es palabra de Dios. Es un libro, pero que tiene enseñanzas de los hermanos de la iglesia primitiva. Bueno, parece que le gustó ahí, ¿no? El tema. Ya veo que ahora no van a ayudar a nada, ¿no? Ahora va a transpirar, se va a pudrir acá la plata, no va a ayudar a nadie. No, no haga eso. Dava comida, né? Sim. Eles não queriam, porque queriam dinheiro. Claro. Mas eu em Angola tive um restaurante que Sim. tinha pobres que vinham pedir maçãs para comer. Claro. Vinham sempre todos os dias pedir maçãs. Eu fazia maçãs e dava. Eles nunca vinham pedir dinheiro. Dinheiro. Porque sabiam que tinham fome, queriam comida. Agora, há muitos que pedem que é para a droga, para o Claro. vinho, Entonces, nem querem pão. ahí uno tiene que tener cuidado. Entonces, la Didaché era un libro del siglo II. Y escuche bien, y el pastor de Hermas, así se llamaba otro libro, fíjense, se llamaba El Pastor de Hermas, siglo II, citan a los evangelios, pero no utilizan la designación escritura, la citan. Punto E, la exposición de los oráculos del Señor, otro libro de Papías, obispo de Hierápolis, preservado por Eusebio, menciona, Eusebio, ¿sabe quién fue? Fue el primer historiador cristiano, Eusebio de Cesarea. No, pero no es este Eusebio. Eusebio Cesarea fue el primer historiador. Es más, escribió una obra que se llama Historia del Cristianismo Primitivo, ¿no? Fue un gran historiador. Hasta el día de hoy uno puede comprar sus libros. Es el primero que hace una historia de la iglesia. Bueno, este Eusebio menciona a Mateo y a Marcos, ¿no? Después está otro que se llama Tertuliano. Bueno, ahí lo puse a Tertuliano en un costadito. Fue un gran apologista latino, ahí está en la fecha que él nació y que murió, y es el primero, escuchen bien, Tertuliano es el primero que designa el Antiguo y Nuevo Testamento. Es recién, fíjense, alrededor de casi del año 200, por primera vez los cristianos dijeron que esto es Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, eso se llama, Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Fue Tertuliano. Bueno, Tertuliano, para los que no lo conocen, fue un padre de la iglesia que él, digamos, decía que había que buscar al Espíritu Santo de todo corazón. Era un hombre que hablaba en lengua, creía en las sanidades, creía en los dones del Espíritu Santo, pero hoy es reconocido por la Iglesia Católica, es reconocido como un hereje, porque le daba mucho énfasis al Espíritu Santo. Entonces, los que estudiamos teología pentecostal, evangélica, decimos, no, quizás Tertuliano fue un hombre lleno de Dios, que la historia lo marca como un hereje porque él buscaba la llenura del Espíritu Santo constantemente. Pero bueno, Tertuliano es un personaje digno de estudiarlo y ver el pensamiento que él tenía. Bueno, disculpen que la letra está chiquitita ahí, disculpen, pero aparece yo le explico, hay un hombre que se llamó Orígenes. Fue un teólogo de Alejandría, de la capital de Egipto, que entre los años 185 al 224 fue uno de los primeros que investigó científicamente las bases del canon. O sea, fue Orígenes, ahí está la fotito de él, Orígenes. Fue, de alguna manera, un gran erudito de las Escrituras. Y fue el que empezó a verificar los libros del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que yo dije que el canon significaba lista de libros y también significaba vara para medir a ver si los libros son espiritualmente inspirados por Dios? Bueno, este señor Orígenes fue uno de los primeros, uno de los pioneros en establecer el canon. Tenga paciencia, falta media hora y terminamos, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Porque ya está tocando el diablo el sueño. Reprendemos espíritu, ¿no? Porque hay que echarle la culpa al diablo también, Todo demonio de sueño se va. Amén, ¿viste? Un profesor, mire, un profesor a veces tiene que hacer de todo. Yo siempre le digo, a veces un profesor, uno ve que ya los hermanos no aguantan más, entonces espíritu de sueño a ti, te digo, sal fuera. Bueno, el punto H, aparece un fragmento que se llama el Código de Muratori. Ese se encontró a finales del siglo, o sea, pertenece al siglo II, es ese texto que está ahí en la foto, que es un códice. ¿Saben lo que es un códice? ¿Tienen idea de lo que es eso? Me voy a parar, entonces voy a explicar.
Un códice. Bueno, todo el mundo cuando yo digo códice se imagina un código. No, nada que ver. No es un código. El códice es lo que usted tiene ahí, hermana. La Biblia, hojita una arriba de la otra, ese formato se llama códice. Porque antiguamente la Biblia estaba en rollos. Entonces cuando en la Biblia nosotros leemos, dice, el libro de Isaías, no era un libro como el que nosotros tenemos, era rollos. Entonces la Biblioteca de Alejandría no estaban los libros ordenaditos así, sino que eran rollos. Pero en el siglo II empezaron a, digamos, a poner una hoja arriba de la otra y se dieron cuenta que entraba más. Digamos, no es lo mismo ordenar una hoja en rollo que ordenar una arriba de la otra. Y empezaron a costurar los libros. Ese formato que nosotros llamamos libro, eso técnicamente se llama códice. Entonces, cada vez que usted lea en un texto teológico el códice sinaítico, significa que era un libro, hoja una arriba de la otra, que se encontró en el Sinaí. ¿Se entiende esto? Bueno, explico esto para que usted tenga una formación más técnica de ciertas palabras que uno la escucha y uno interpreta con otra cosa. Yo digo códice, la gente piensa en un código de seguridad. No tiene nada que ver. Códice significa un formato de libro, una hojita arriba de la otra. Bueno, este códice de Muratori fue encontrado allá por 1740 y se encontró, digamos, el señor que encontró se llamaba Muratori, un italiano. Entonces le puso así, Códice de Muratori. Pero fue datado ese libro allá del siglo II. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese escrito, en ese libro que se encontró? Es una traducción latina de lo que debió ser griego, o sea, evidentemente era una traducción del griego al latín. Comienza con Lucas, fíjense, no comienza con Mateo. O sea, era un Nuevo Testamento que se encontró, pero no comienza con Mateo, comienza con Lucas. Que en realidad, ¿en qué lugar está Lucas para nosotros? En tercer lugar. Bueno, en ese libro no estaba en primer lugar. De principio y del final se habían perdido algunas porciones, o sea que estaba incompleto, estaba todo roto. Y la lista sigue con Hechos, o sea, después de Lucas venía Hechos, las 13 cartas de Pablo, Judas, dice 2 cartas de Juan. Fíjense, no tenía la tercera de Juan. Tenía solamente 2. O sea, que estaba completo o incompleto. Incompleto. Chiste para nosotros. ¿Cuál es el apóstol más rápido? Juan, porque tiene tercera. Bueno, bien ahí. Es para que no se me duerma, hermano, ¿ok? Alguna persona lo que decía se lo arrancaba. Y algunos lo arrancaban, ¿no? O algunos ponían lo que tenían. Porque, digamos, así se fue formando el Nuevo Testamento. Uno conseguía una epístola de Pablo, el otro conseguía una de Juan y iban adaptando eso, ¿no? Y por último tenía el Apocalipsis. Dice, contiene también el Apocalipsis de Pedro, que eso no tenemos, es un libro perdido o apócrifo, pero advierte contra, dice, de leer este libro en público. Fíjense qué interesante. Tiene el libro del Apocalipsis de Pedro, pero dice que no hay que leerlo en público. Evidentemente era un libro perdido. Un libro apócrifo, como diciendo, ¿saben lo que significa apócrifo? Apócrifo significa oculto o falso, ¿no? Un libro oculto o falso. Por eso es que la Iglesia Católica tiene en el Antiguo Testamento 7 libros más que nosotros no tenemos. La Iglesia Católica los llama deuterocanónicos, porque significa que se agregaron en el último concilio, que fue el concilio de Trento, allá por el 1600 y poco, y significa deuterocanónico, significa después del canon. Bien, en el siglo IV, Constantino, ¿quién fue Constantino? Constantino fue el que creó el catolicismo romano. O sea, el emperador Constantino fue el que hizo posible la Iglesia Católica. O sea, comienza la Iglesia Católica Apostólica Romana con Constantino. Este emperador comisionó a Eusebio Cesarea. Fíjense que Eusebio Cesarea, el que nombramos hace un tiempito atrás, era un historiador, era un intelectual, y dice a que formara 50 códices de las Sagradas Escrituras cristianas. O sea, Constantino, como emperador, dijo, hacete 50 Biblias. ¿Códice qué significa? Libros, hoja arriba de la hoja, como está nuestra Biblia que está acá. Ahora, entonces, mire qué interesante. Usted lee códice y ya, ahora sé, códice significa
el libro como nosotros tenemos nosotros ordenadito, ¿no? Dice, lamentablemente todo esto se perdieron. Wow, no nos quedaron, de esos libros no quedó nada. Entonces, después tenemos el punto J, que es los sínodos de Roma, 382. Hipona, que era otra ciudad importante del Imperio Romano, 397. Y Cartago, Cartago es el norte de África, 397. Sucesivamente declararon cerrado el canon del Nuevo Testamento con los actuales 27 libros. Entonces, más o menos, fíjense, en el siglo IV, 382, 397, 390, bueno, sí, los dos, 397, y en el Concilio de Calcedonia, eso lo pueden anotar, aunque está más adelante, pero anótenlo ahora, que fue en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, ahí se cierra el canon. Ahora voy a explicar esto. ¿Qué significa que se cierra el canon? Pregunto, ¿qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? El concilio es una reunión. ¿Cuál fue el primer concilio? El concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15. O sea, en Hechos capítulo 15, cuando usted lee la Sagrada Escritura, a tus dos apóstoles, Hechos capítulo 15, alrededor del año 50, ese fue el primer concilio. Se juntaron los apóstoles y la pregunta es, ¿por qué hacían los concilios? ¿Porque en la iglesia estaba todo bien? Para llegar a un acuerdo. Exactamente, o sea, los concilios es porque las cosas no andaban tan bien. ¿Se entiende? O sea, de ahí viene la palabra conciliar, ¿no es cierto? Es tratar de arreglar algo. Bueno, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, por ejemplo, no sabían qué hacer con los gentiles. Entonces, unos cristianos lo querían judaizar, o sea, los cristianos judaizantes decían, no, hay que circuncidarlos. Hay que cortarle el prepucio del miembro masculino. Querían pasar cuchillo, ¿no? Sí, no sé qué es de gracioso, Pastor Luis. Mire que no egresó todavía. O sea, y lo querían hacer, digamos, venían los cristianos, lo querían hacer judíos. Después otros le prohibían comer carne de cerdo, le prohibían, digamos, hacer tal cosa tal día. Entonces los hermanos, digamos, los apóstoles, se juntaron y dicen, che, vamos a tratar de solucionar esto porque no sabemos qué hacer. Y recién ahí queda claro lo que se le prohíbe y lo que no se le prohíbe a los gentiles. Fue en el Concilio de Jerusalén. La iglesia continuó haciendo concilios. Continuó porque cada tanto aparecía un problema nuevo. Cuando apareció el problema de si Jesús era el Hijo de Dios y si Jesús era Dios, ¿qué tenían que hacer? Otro concilio. Cuando aparecieron los gnósticos eran una secta que creían que la salvación venía por el conocimiento, que solamente era necesario conocer los misterios y que listo. Cuanto más conocías, más tu alma se elevaba. Entonces, cuanto más elevación, más cerca de Dios estaba. Y que Jesús en realidad no salvaba, sino el que salvaba era el conocimiento. Por eso, gnósticos. Entonces la iglesia tuvo que poner un fin a esas corrientes. Por ejemplo, cuando se empezó a debatir si la salvación era por la gracia o por la obra. Eso apareció con los pelagianos en el siglo IV. Vino un hombre, se llamó Pelagio, y dijo, no, somos salvos por las obras. El hombre, por naturaleza, es buenito, puede elegir entre el bien y el mal, tiene un libre albedrío súper perfecto, y puede elegir a Dios o no elegirlo. Y ahí aparece un hombre como Agustín que dice, no, el hombre viene condicionado por el pecado. Su libre albedrío es libre solamente si Dios lo hace libre. Pero en cuanto tiene una voluntad, siempre elige mal. Porque el hombre, por naturaleza, decía Agustín, quiere el mal. Después del pecado de Adán, estamos todos muertos en delito en pecado. Entonces, el libre albedrío se discutió en ese concilio, en el siglo IV. Entonces, se llegó a la conclusión de que el libre albedrío no era tan libre. Claro, ¿no? O sea, de que elijo, pero en cuanto el Espíritu Santo hace una obra en mí. Porque si no, mi voluntad casi siempre está determinada a hacer las cosas malas. De ahí el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Donde Pablo empieza a decir, lo que quiero hacer no hago, y lo que hago es lo que no quiero, y había toda una lucha interior, porque se daban cuenta de que el hombre viejo, el Adán viejo y peludo,
estaba ahí vivito y coleando dentro de nosotros y quería hacer cosas malas. Entonces ahí Agustín dice, no, somos salvos por gracia. Y ahí aparece la sola gratia, es decir, salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. O sea, encima que creo es porque Él lo hizo posible. Entonces, para cada problema teológico había un concilio. Tenían que juntarse. Hermanos, voy a hacer un paréntesis en este momento. ¿Ustedes saben que la Iglesia Católica está a punto de una división en este momento? Exactamente. Hay, no sé, un argentino, se llama Papa Francisco, no sé quién es, que está haciendo lío. Siempre un argentino haciendo lío, es tremendo. Bueno, sí, Lionel Messi hace lío, mira vos. Pero bueno. Pero está haciendo lío, empezó a decir cosas como, por ejemplo, que hay que bendecir al matrimonio homosexual, ese tipo de cosas, que la Iglesia Católica no lo aceptó nunca. No lo aceptó nunca. Entonces, ahora hay una facción. Que puede ir. Exactamente. Es lo mismo. Tiene otras palabras, ¿no? Pero está maquillado de multicolor eso, ¿no? Entonces, hoy hay un peligro de cisma. Cisma significa escisión. Podría ser tremendo, histórico podría ser lo que, si llega a pasar un cisma. Porque el último gran cisma fue la Reforma Protestante. Ese fue el último gran cisma. Estamos amistad, pero después una amiga dice, pero también va a pasar eso en la protestante. Bueno, en la protestante estamos todos cismados. Inventé una... Miren, paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis dentro del paréntesis. Una vez yo le pregunté a un pastor, porque yo estaba muy conflictuado, tenía mucho conflicto de por qué existen tantas denominaciones evangélicas, ¿no? Porque tenemos la Iglesia Asamblea de Dios, Puledo dos Anjos. Tenés iglesia de todos los colores, Senda de Amor, Bautista Renovada, Presbiteriana, Sorbeteriana. Tenés de todos los colores, iglesias de todo tipo evangélicas, todas, ¿no? Entonces, la pregunta, yo estaba conflictuado y yo le hago una pregunta al pastor Olaf, que es un amigo mío, le digo, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan separados? Yo estaba enojado, le decía, ¿por qué estamos tan separados? Los cristianos no deberíamos estar juntos, no deberíamos hacer... Y él dice, y no sé, dice, ¿cómo lo verá Dios? Porque a veces uno juzga desde su óptica. Y te voy a decir algo. ¿Te puedo decir algo? Te lo voy a decir igual, aunque no quieras. Menos mal que el Evangelio no es como yo pienso. No sé si lo entendiste. Porque a veces uno piensa que sabe todo y no sabe todo. Uno tiene que estar en la palabra, uno tiene que actuar en conciencia por la palabra, seguir al Espíritu de Dios, pero hay cosas que no vamos a solucionar. O sea, yo no voy a solucionar por qué la iglesia está tan fraccionada. Yo lo que sé es que Cristo es predicado. Yo lo que sé es que Cristo igual sigue siendo anunciado. Quizás no de la forma que yo quiero, pero no es como yo quiero, es como con lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere yo no sé del todo, o sea, pero sé que Cristo tiene que ser anunciado. Entonces a veces lo que uno ve mal, en el sentido de que uno no entiende de por qué está así, andás a ver cómo lo ve Dios. De última, es problema de Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo que a mí me corresponde. Predicar el Evangelio, hacer las cosas bien, tratar de salvarme a mí, a los de mi familia, a los que congregan conmigo, enseñarles la verdad. Pero hay cosas que no sé si voy a poder cambiar, que ya exceden a nosotros. Entonces, preocupémonos por tratar de arreglar la viga que está en nuestro ojo, ¿no? Dejemos de mirar tanto la paja en el ojo ajeno y miremos que quizás tendremos una viga y podemos criticar un montón a los otros y quizás nos quedamos fuera. Amén. Así que, bueno, esa es la enseñanza que... Bueno, y en los sínodos, entonces en el 382, en Roma, en Hipona en el 397, Cartago también 397, el Concilio de Calcedonia en el 451, ahí se define los 27 libros. Ahí aparece ya definido. Quiero explicar esto.
¿Cómo es que se definió? Se juntaron todos los obispos de todas las iglesias. Por eso se llamó concilio ecuménico. Si usted puede buscar, es concilio ecuménico de Calcedonia, por ejemplo. ¿Por qué ecuménico? Ecuménico porque juntó los obispos de todos los lugares, de la ecumene. Ecumene, de alguna manera, es el hogar, ¿no? de todos, ¿no? La ecumene es el conjunto de iglesias que están en distintos lugares, se juntaron. No es ecumenismo como hoy se predica. Hoy el ecumenismo no es lo que era el ecumenismo en el siglo IV, porque en el siglo IV era una sola iglesia. No había Asamblea de Dios católica todavía, recién se estaban formando, eran comunidades. Entonces se juntaban los obispos de todos los lugares y tomaron una decisión después de orar, de buscar del Espíritu Santo, de evaluar los libros, de comparar que las doctrinas que estaban en los libros no se contradigan. Y ahí toman la decisión de decir, bueno, son estos libros, los 27 que tenemos nosotros hoy, que pasaron la prueba, que pasaron por la vara espiritual que midió. Ahora se entiende canon. O sea, ellos tuvieron, pero fueron, no es que un concilio se juntaban un ratito y vamos a hacer un concilio. ¿Cómo usted se imagina un concilio, no? Que se juntan un ratito, che, mira, tenemos un problema, vamos a solucionarlo así. No, eran años. Años, o sea, un concilio duraba años. Reuniones donde uno tenía una postura, otro tenía otra, discutían, debatían, algunos entraban en razón, otros no entraban en razón, y así se fue de alguna manera tomando una decisión hasta que todos unánimes dijeron, bueno, sí, realmente son estos. Porque la iglesia de allá los tiene a estos, la iglesia de allá los tiene a estos libros, la iglesia de tal lugar también los reconoce. Entonces todos dijeron, bueno, si todas las iglesias unidas acá estamos reconociendo que son estos 27 libros, cerramos acá el canon. No agreguemos más nada. Ahora vamos a ver qué condición tenía que tener esos libros para ser llamados palabra de Dios, porque eso también es otra pregunta. Bueno, ¿y cuál es la condición para que un libro sea, digamos, digno de estar en esa lista? Y ahora vamos a ver qué pasos tenía que existir o qué cosas hacían para que esos libros puedan estar. Amén. Miren, ahí está, miren. ¿Cuáles son los principios que gobiernan la canonicidad del Nuevo Testamento? Primer cosa, un libro para que sea aceptado como canónico tenía que tener la apostolicidad. O sea, tenía que haber sido escrito por un apóstol. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, Clemente de Roma e Ignacio declararon la distinción entre las escrituras apostólicas y las demás. O sea, si un padre de la iglesia escribía algo importante, ¿podía ser reconocido como palabra de Dios? No, porque no era un apóstol, era un padre de la iglesia. Pero ¿qué pasa? El problema está que, por lo menos en la Biblia, hay 2 o 3 autores del Nuevo Testamento que no eran apóstoles. Bueno, ¿qué va a pasar con esos entonces? Porque esos no entrarían. Punto B. Los escritores no apóstoles, y acá están Marcos, Lucas y Santiago, no eran apóstoles. ¿Y por qué se reconocen sus libros como canónicos? Porque ellos habían asociado a los apóstoles. Marcos estaba con Pablo en los viajes misioneros. Después, bueno, tuvo un problema, Pablo lo echó, después lo mandó a llamar de vuelta, porque le servía. Santiago no era apóstol, pero era un gran siervo de Dios. Lucas, compañero de Pablo también, escritor no solamente del Evangelio, sino que escribe Hechos de los Apóstoles. Lucas fue el único, escuche bien qué interesante, Lucas es el único autor no judío de toda la Biblia. O sea, de los 66 libros que están en la Biblia, Lucas es el único que no es judío. Él era griego. Era un médico, por eso que el griego de Lucas, cuando los eruditos leen el original, ven que este hombre era muy bueno escribiendo, porque no era un pescador, Pedro era pescador. ¿Se entiende? O sea, no es que nosotros vamos a desmerecer a Pedro, pero hay una diferencia entre un pescador que andaba todo el día con la red, que no escribía nunca,
pero que después fue inspirado por el Espíritu Santo, escribió algo, pero tenía un griego limitado. Diferencia con un médico. O sea, Lucas era instruido. Como Lucas hablaba griego de nacimiento, su griego es el de los mejores escritos que están en el Nuevo Testamento. Dicen los eruditos que Lucas era médico, también era artista. Los que estudiaron la vida de Lucas también era un artista, era una persona, digamos, que tenía dotes de artesano. Algunos especulan, esto es una especulación, que él era un pintor, eso no sabemos. No podemos decir lo que era si no tenemos evidencia, pero sí lo que sabemos es que era un hombre de letras. Y cuando escribe, él escribe con un método diferente. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando vine, no sé si lo expliqué acá, expliqué, digamos, cómo era la inspiración en Lucas, ¿no? Que cuando uno lee, digamos, el primer capítulo de Lucas, uno ve que él investigó para escribir el Evangelio, investigó para escribir Hechos de los Apóstoles. Cuando él dedica, digamos, su libro, ¿a quién? ¿Cómo se llama el que él dedicaba el libro? A Teófilo, que se evidencia que Teófilo era una persona de eminencia, quizá era un gobernante. Entonces dice, después de haber investigado, o sea que la inspiración vino por investigación. Empezó a leer otros manuscritos, empezó a leer otros escritos que andaban dando vuelta, empezó a preguntarle a los apóstoles, che, mirá, bueno, yo digo che, no se dice che, che es muy argentino, ¿no? Pero seguramente preguntaba, a ver, vos que estuviste con el maestro, ¿qué decía el maestro? ¿Cómo sanaba? ¿Cómo predicaba? ¿Cómo enseñaba? Dale, por favor. Y ahí iba y escribía, y eso fue la inspiración en Lucas, un hombre de letras. Entonces, estos estaban asociados a los apóstoles, especialmente con Pedro y Pablo, y estaban bajo la influencia de su presencia. Por eso, sus obras, la de Marcos, Lucas y Santiago, también se recibieron como canónicos. Punto C, punto tercero. Otro principio que gobierna la canonicidad es la consistencia de doctrina. Entonces, primero, tenían que ser apostólicos. Segundo, si no eran apostólicos, tenían que estar asociados al trabajo apostólico de Pedro y Pablo. Tercero, tenían que tener consistencia doctrinal. Es decir, cada libro del Nuevo Testamento tenía que estar de acuerdo con todo el Nuevo Testamento. No es que un libro podría decir una cosa y el otro libro otra cosa totalmente diferente. O sea, tiene que haber un criterio doctrinal. Eso es lo que le hacía a ese libro merecer el estatus de canónico. ¿Cumple con estos requisitos? Bueno, por lo tanto sí. Punto D. O sea, hay más, sigue. Aceptación y propagación por las iglesias de los primeros siglos. O sea, si alguna iglesia no lo conocía, no tenía ni idea, o decía, no, este libro nada que ver, bueno, ya se ponía en duda. O sea, las iglesias, yo les dije que el concilio cuando se juntaba, todos los obispos tenían que decir, sí, este libro lo usamos, es espiritual, es doctrinal, lo reconocemos como apostólico, y si no es apostólico, los que escribieron están asociados. Bueno, si era reconocido por todas las iglesias y todos los obispos, bueno, entonces un puntito más para que esté metido dentro de la lista, dentro del canon. La divina providencia, otro punto, es decir, la divina providencia de Dios obrando en cada circunstancia mencionada arriba, o sea, que se tenía que cuidar eso. Y lo otro que puedo agregar es que el libro se haya mantenido en el tiempo. Porque ¿cuántos libros se perdieron? Eso también es una verdad. Hay un montón de libros que cita, por ejemplo, Pablo mismo está citando que él escribió a la iglesia de la Odisea y no tenemos la epístola del apóstol Pablo a la Odisea. Sería bueno, pero no está. Es más, nosotros tenemos 1 y 2 de Corintios. Pero es evidente que lo que nosotros tenemos como primera era segunda ya. Porque había una primer carta de Corintios que no nos llegó. Que los eruditos entienden que evidentemente Pablo ya estaba escribiendo por segunda vez lo que nosotros tenemos como primera vez. Y que se perdieron. Pero la providencia de Dios permitió que estén esos. Entonces la iglesia entendía en este tiempo que si Dios permitió que esos quedasen, quedan esos. Después, el concepto de legitimidad en el desarrollo del canon. Y ahí aparecen dos puntos, ¿no? Legitimidad que se encuentra no en canonicidad, sino en apostolicidad. Punto B, después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Juan fue el último apóstol, que muere alrededor del año 100. No sabemos si murió en el 101 o en el 99, pero Juan es el último.
se fue desarrollando un sentir de profundo aprecio por los escritos apostólicos, pero todavía no sobre base de un deseo de formar un nuevo cuerpo de Sagradas Escrituras, o sea, el canon, pues la iglesia primitiva ya tenía sus escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. O sea, quien define el canon no fue la iglesia primitiva del primer siglo. Ellos no definieron, sino que ellos tenían la escritura que era el Antiguo Testamento. El canon, lo estoy diciendo, que se definió en el siglo IV recién, Concilio de Calcedonia. Punto G dice, evidencias de la temprana práctica de coleccionar y preservar las obras. Y acá hay unos datos interesantes, ¿no? Dice que en el 95 Clemente Romano, o de Roma, escribió a los Corintios e hizo referencia a ciertas enseñanzas de los evangelios y de las epístolas de Pablo. En el 110 lo mismo hizo Policarpo. En el 115 lo mismo hizo Ignacio. La Didaquea aparece en el 120, la epístola de Bernabé en el 130, el pastor de Hermas, que era otro escrito, en el 130. Todos ellos citaban a los apóstoles y citaban los evangelios y las epístolas de Pablo. Bueno, ya estamos por terminar. A ver si vamos a esto, ¿no? Desarrollo del canon del Nuevo Testamento. Con esto vamos a ir terminando. Miren qué interesante. Tenemos la etapa apostólica. La etapa apostólica que va del 33 al 70 es la etapa de formación, de escritura. Voy a resumir porque si no, no terminamos más, ¿sí? Entonces, del 33, ¿qué sucedió en el año 33? Cristo asciende. O sea, porque estipulamos que Cristo muere en el 33, asciende a los cielos, y del 33 al 70 es formación, escritura. Algunos extienden un poco más, lo extienden hasta el año 90, pero eso es, vuelvo a repetir, son datos. Esto es etapa apostólica, porque se supone que entre el 90 y el 100 muera el último apóstol, que era Juan. Después tenemos el punto B, que era etapa precanónica, del 70 al 150, donde la iglesia no sabía bien lo que había escrito, si era palabra de Dios todavía, como escritura. Tenían algunos datos, los apóstoles lo reconocían acá, pero no había conciencia universal sobre el Nuevo Testamento. Y después sí, la etapa canónica que va del 150 al 200, donde la iglesia primitiva, sigue siendo iglesia primitiva, decía sí, evidentemente estos escritos son palabra de Dios. Son las 7 menos 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Directamente no, pero yo hace un tiempo estaba leyendo, por ejemplo, la Didaquea, algunos de los padres de la iglesia, ¿no? Como lo llama la historia, Sí. y me he dado cuenta que algunas cosas tampoco ellos no acertaban algunas cosas, tenían un pensamiento, hay cosas que sí. Por eso a mí personalmente me sirven esos libros, ¿no? De los padres apostólicos, como tú mencionaste, ¿no? Que mencionan las cartas del Nuevo Testamento como esa base histórica, porque cuando leí a Eusebio me quedé con la boca abierta y dije, hay cosas sí, ¿no? Pero hay cosas que digo, ¿qué es eso, no? ¿Me entiendes? Entonces, claro. Por ejemplo, Eusebio creía que Jesús había escrito una carta. Rey de... Sí, exactamente. O sea, eso eran creencias, pero no había evidencias. Es más, no existe evidencia que Jesús haya escrito cosa alguna. Lo que sí hay evidencia es sobre una supuesta fuente de escritos de Jesús que la gente tomaba apunte. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 evangelios, ¿no? Me los nombran a los evangelios, son... Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros sabemos que el evangelio de Cristo es uno. Hay un evangelio. Pero que fue relatado por 4. 3 de esos 4 se llaman sinópticos. O sea, Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos. Y el de Juan está aparte, es el evangelio de Juan. La pregunta es, ¿por qué se llaman sinópticos los 3? Para contestar lo de Eusebio Cesarea. Uno que vivió verdaderamente con Jesucristo, ¿no? No. Se llaman sinópticos los 3, y después hablo sobre Juan, porque usaron la misma fuente. Es evidente, si uno compara los 3 evangelios, Mateo,
Marcos y Lucas, hay un aparato crítico que está, por ejemplo, yo tengo la Biblia Thompson. Bueno, no tengas una Biblia tan fea como la mía, ¿ok? No hagan eso. Yo tengo mi Biblia Thompson, es una Biblia de referencia. Al final tiene un apartado tremendo de muchos estudios bíblicos, pero tiene un apartado que se llama Armonía de los Evangelios. ¿Vieron alguna vez eso qué es? Es una tabla que coloca los 4 evangelios con todos los pasajes que van coordinando todos los eventos que se repiten en los 4 evangelios. O si no se repite, hay un espacio en blanco. Con esa tabla de armonía de los evangelios, lo que los estudiosos hacen es comparar el momento de los milagros, de los sucesos, donde se dio, si en los 4 evangelios coinciden. Y resulta que los 3 sinópticos coinciden perfectamente todos los eventos porque se utilizó una fuente, que en alemán es Quelle, o algo así le dicen, que fue un teólogo alemán que tiene una hipótesis que dice, evidentemente, si Lucas investigó para escribir su evangelio, es evidente que Marcos y Mateo se basaron en un documento que no nos llegó a nosotros. Y a ese documento se lo llama Q, ¿no? Que es el evangelio perdido, que podría ser, esto es, a ver, voy a repetir esto, esto es una teoría. ¿Por qué digo esto? Porque no vaya a ser que usted salga, viste que en realidad los 4 evangelios no son, que hay, no. Los 4 evangelios están acá, olvídense, ¿ok? Ahora, los estudiosos hicieron una conjetura que podría, mira todo lo que te voy a explicar, que podría ser que existieron las enseñanzas de Cristo en otro formato, quizás escrito en hebreo o en arameo, sobre las cosas que hacía Cristo. Eso no lo sabemos, pero hay evidencias que nos dicen que es posible que tanto Mateo, Marcos y Lucas, están diciendo obviamente que primero fue Marcos antes que Mateo y Lucas, hayan tenido acceso a esas enseñanzas. Porque a veces nosotros pensamos que la inspiración era que Dios le dictaba así, estaban así, de repente, y empezaban a escribir como una máquina, como un robot, ¿no? Y la inspiración no funciona así. La inspiración tiene caminos, recovecos, diferentes a lo que nosotros pensamos. Entonces, los estudiosos del Nuevo Testamento consideran que existió una posible fuente y que Marcos redactó el Evangelio teniendo en cuenta esa fuente. Que Mateo se va al Evangelio de Marcos y a la fuente para escribir su Evangelio y que Lucas termina utilizando el Evangelio de Marcos, el de Mateo y la fuente para escribir el Evangelio de Lucas. Por eso Lucas es más completo. Lucas tiene datos que los otros no tienen, es como más completo el Evangelio. Por ejemplo, para Navidad se lee Lucas. Tiene detalles. Es más, las genealogías con Mateo tienen diferencias, no de información, sino uno comienza desde un lugar y otro de otro. Entonces, evidentemente hubo una fuente. ¿Qué significa eso? Que la gente, cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús, anotaba. Había personas que estaban interesadas y que esa gente fue utilizada por Dios para que nos llegue a nosotros las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo. Hoy nosotros tenemos medios tecnológicos. Está una grabación, pones el celular, pero antiguamente tenían que escribir a veces a una velocidad impresionante. En la década principio del siglo XX se usaba mucho la taquigrafía, ¿no? ¿Saben lo que es la taquigrafía? Es escribir con símbolos, con líneas rápido, ¿no? Era muy difícil eso, porque no existían las grabadoras, entonces tenían que escribir rápido, eran líneas y símbolos. Bueno, pero en el tiempo de Cristo alguien apuntaba. Allá en el cielo lo vamos a conocer, espero, ¿no? Aquel que se tomaba ese trabajo. Los evangelistas usaron eso. Entonces, Juan es diferente porque si bien pudo haber usado una fuente, Juan lo que hizo fue más la experiencia de él como discípulo. Por eso cuenta historias que los otros nos cuentan. La mujer samaritana,
y otras cosas que vos decís, pero esto no está allá, ¿no? Porque es la experiencia, lo que vivió él con el Señor. Por eso es diferente el Logos, que el capítulo 1 de Juan es un capítulo excelso de una persona que conocía también el pensamiento griego, sabía la filosofía del tiempo, le dio respuesta a un montón de interrogantes que tenían los gentiles, diciendo que el Logos se hizo carne. Eso fue algo impresionante para la época, ¿no? Entonces, Juan es diferente. Ahora, dicen los estudiosos que hay una fuente. Bueno, no sé a qué viene lo que hablé tanto. De Eusebio. Bueno, y lo de Eusebio decía que Jesús escribió unas cartas, pero no hay evidencia de ninguna carta de Cristo escrita. O sea, no hay, o sea, no podemos creerle a Eusebio. Él es un historiador. Yo le creo a la Biblia. Ahora sí, acá en la Biblia dice, esto escribió Jesús. Ah, bueno, sí, pero no dice. Que por ejemplo, cuando Jesucristo... Vamos primero con usted y luego allá. Sí. Jesucristo siempre andaba hablando, siempre le llamaba la atención a los escribas y a los fariseos. O sea, quiere decir que los escribas estaban ahí también, posiblemente... Sí. Informaciones. Bueno, también tenemos que entender que se llamaban escribas a estas personas como un título, digamos, académico, porque era la función que tenían. Después dudamos si fueron ellos los que registraron, no sabemos. Quizá algún escriba, sí, anda a saber, pero no lo sabemos. ¿No? ¿Sí? Yo quiero preguntar sobre la traducción que tenemos actualmente, qué tan exacta es con los originales, ¿no? Porque a veces, ¿Cuál de todas? ¿Reina Valera? No, en general, en español o cualquiera, pues la que hoy en día tenemos, ¿no? Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera 1960, que es la más tradicional, es una muy buena versión. Para mí es preciosa, hermosa, linda. Pero también tengo que entender que Reina y Valera escribieron, y es eso que te voy a relatar, está escrito en la Biblia textual, donde los editores de la Biblia textual buscaron escritos de Reina y Valera, donde ellos dicen que hicieron lo que podían. O sea, hay una Biblia que se llama Biblia textual, no aconsejo, no es tan buena, ¿sí? Pero tiene un apartado que es muy interesante. En la Biblia textual, ellos citan a Reina y Valera, donde ellos dicen, nosotros hicimos la traducción que pudimos. Existían otras personas que sabían más hebreo, que sabían más griego, pero no quisieron hacer. Demoramos, dicen ellos, 12 años en hacer la traducción. O sea, Reina y Valera se tomaron el trabajo de más de una década siendo perseguidos, porque ellos eran protestantes calvinistas, mira vos. Sé que el que odia a los calvinistas debería quemar la Biblia. Bueno, a ver, ellos eran calvinistas, eran españoles, pero estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica, por la Santa Inquisición. En medio de la pobreza y del hambre y la persecución, ellos hicieron la traducción. Nosotros, comparándonos con ellos, somos cobardes. Yo soy un cobarde porque cuando a mí me viene una lucha, una prueba, yo ya estoy, Dios, ¿dónde estás? Ay, ay, ay. Y estos hombres, en medio de una persecución que corrían el riesgo de morir por el trabajo que estaban haciendo, nos dieron la Biblia a nosotros, que se llamó la Biblia del oso, porque en la portada tenía un oso sacando miel de un panal, en la primera versión de la Reina Valera, y escucha esto. Y ellos, te voy a parafrasear porque no recuerdo de memoria todo, pero te parafraseo. Ellos dicen, ojalá, no dicen esa palabra, pero dan a entender que cuando vengan otros mejores traductores, mejoren el trabajo que nosotros hicimos. O sea, ellos están deseando que venga alguien con más estudio, con más iluminación, con más sabiduría, para que mejoren su trabajo. Exactamente como diciendo, nosotros hicimos lo que pudimos, pero sigan haciendo nuevas traducciones, sigan dándole al pueblo la miel que tanto necesita ese oso hambriento, que ahí hay un simbolismo, ¿no? El oso buscando la miel es el creyente que anhela el alimento espiritual. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy subjetivo decir cuál es la versión que más es la más acertada. Por una cuestión de cariño, de costumbre. A mí me gusta Reina Valera, pero no significa que sea la mejor.
No sé si entienden. O sea, por una cuestión de que estoy acostumbrado a usarla, me gusta cuando leo del original griego, por lo menos no sé hebreo, pero el griego más o menos manejo, digo, se acercó mucho. Obviamente, después tenemos la nueva versión internacional, que tiene muchos arreglos, que ha arreglado un montón de pasajes que eran un poco oscuros y pudo darle un mejor sentido también. Pero siempre van a existir críticos que te van a decir, no, la NBI es del diablo, qué sé yo. Bueno. Entonces, mi humilde consejo es, quédate con la versión que más te edifique. Quizás sea una respuesta cobarde, pero me parece la más adecuada. Quédate con la versión que más te edifique. Si a vos te edifica leer Reina Valera, porque realmente te edifica y será Reina Valera. Ahora, si vos me decís, mirá, me gusta la NBI porque tiene, qué sé yo, y el lenguaje es, amén. Si alguien dice, me gusta la de Jerusalén, métale la de Jerusalén, lee la Biblia por lo menos. Amén. Independientemente de la versión, alguien lee en inglés, King James, es mala, pero bueno, no importa. Lea. La João Ferreira Almeida, revista corregida, no sé, lee la Biblia. Mala enseñanza, cuando algo es malo y uno lo... No, ¿por qué? Porque estoy hablando de la Biblia como traducción. Y como traducción tengo que entender que lo único perfecto fue cuando fue inspirado en el idioma. Que toda traducción que exista va a tener defectos. Aún así, la Biblia sigue siendo palabra de Dios, porque lo que está sin error es la que fue inspirada por el Espíritu Santo, que fue en su contexto hebreo y griego. Eso se llama inerrancia de las Escrituras. Sí. Tengo un amigo que tiene muchas dudas con la Biblia y con el Nuevo Testamento. Y dice que el Nuevo Testamento está muy inspirado o cambiado por gente de católico. No sé si es fake news o para comprometer a la Biblia o algo, no sé, que en el primer termo de 400, el primer concilio de católico, que han cambiado mucho y que hubo un evento en el tiempo cuando existen muchas lecturas como Evangelio de Judá y ese tiempo, y han quemado todas estas escrituras y solamente que Kisny y que fue aceptado por su estilo de vida también, y en este sentido fue influenciado de una manera mala. Bueno, bien, te puedo dar una respuesta, no sé si es la que te va a gustar, pero te voy a dar una respuesta. Con respecto a, digamos, la fiabilidad de un texto antiguo, a diferencia de todos los libros del mundo, la Biblia es la que más copias antiguas tiene. Te voy a dar un ejemplo y después voy a la Biblia. Uno de los libros más importantes del filósofo Aristóteles se llama La Metafísica. Se llama así, Ta Metata Física, la metafísica. Vos podés ir a una librería, comprarlo, lo vas a leer. Mayormente los profesores de filosofía, nadie va a cuestionar si realmente escribió Aristóteles. De ese libro, La Metafísica de Aristóteles, que data del siglo III a.C., casi nadie habla que no fue escrito por Aristóteles. Pero en realidad fueron escritos por discípulos de Aristóteles y es probable que solamente el 30 o 40% de ese libro haya sido que salió de la mano de Aristóteles. De ese libro de Aristóteles que está en todas las universidades y que todo el mundo lo lee en filosofía, solamente se encuentran manuscritos de la Edad Media, o sea, manuscritos recientes. Pero ningún crítico ni ateo critica ese manuscrito. Ahora, con la Biblia se hace la mayor de las injusticias. Primero, del Nuevo Testamento nosotros tenemos más de 5.000 manuscritos antiguos. Y algunos son tan antiguos que datan del siglo II. Yo te dije que la metafísica de Aristóteles
son textos medievales los más antiguos. ¿Qué significa? Que en comparación con cualquier otro libro antiguo del mundo, la Biblia es el libro que más copias antiguas tiene. 5.000 manuscritos, es mucho. Algunos de esos manuscritos datan del siglo II. No existe el manuscrito que salió de la mano de un apóstol. Esos manuscritos sobrevivieron guerras, esos manuscritos sobrevivieron persecución, esos manuscritos sobrevivieron catástrofes y la providencia de Dios los guardó. Cuando alguien dice que pudo haber manipulado, es un dato que en realidad no lo sabemos. Quizás sí, pero el hecho está que el cristiano no cree en el quizás. El cristiano cree que la providencia de Dios permitió que hayan sobrevivido esos manuscritos para que hoy podamos tener. Termino y después tengo una pregunta más, creo, y allá o no. ¿No? Bueno, entonces no se olvide, anota lo que va a decir. Entonces, si nosotros tenemos, o mejor dicho, voy a usar una expresión muy argentina, se llama hilar fino. Hilar fino significa cuando uno es muy quisquilloso y va a buscando siempre el pelo en el huevo, o vieron que buscarle un pelo al huevo, o tener un huevo gallina y le está buscando el pelo. O sea, tener el huevo ahí, no, pero le estoy buscando el defecto. Vas a encontrar defecto en todos lados. Si tenés una mente crítica que no cree en las Escrituras, vas a convencerte que detrás de la Biblia hay manipulación, ¿sí? Porque te va a llevar la mente a pensar eso. Porque vas a ver a la institución, iglesia, que hizo las cosas mal. Porque de hecho el catolicismo hizo las cosas mal. Y es muy difícil creerle al catolicismo cuando hizo tantas cosas mal. ¿Se entiende? Pero, ¿qué pasa? Los manuscritos que se han encontrado del Nuevo Testamento son antes de la Iglesia Católica. O sea, muchos son antes. Los manuscritos que se encontraron en Qumran en la década del 40 datan del siglo III antes de Cristo. O sea, antes que existiese iglesia ya estaban todos los manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, con respecto al Antiguo Testamento, hay evidencia muy buena que te dice, no, antes que exista iglesia como institución católica, ya el canon del Antiguo Testamento todavía no estaba cerrado, pero todos los textos encontrados en Qumran son evidencia científica de que no hubo manipulación de esos textos. Entonces, en el Antiguo Testamento ya tenemos una buena evidencia, Qumran. El Nuevo Testamento, evidencia de manuscritos del siglo II. La Iglesia Católica aparece en el siglo IV. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el cristiano no se guía por evidencias científicas, pero si las buscas, hay para defender su fe. No sé si contesto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para una mente crítica, para una mente que no conoce a Dios, para una mente que tiene muchas dudas, y sí, una duda vale más que una razón, dijo Arjona. Entonces, para el que no tiene a Cristo, y quizás una duda sí le afecte, pero el tema es que lo que está acá es palabra viva para aquel que cree. A ver, ¿en qué sentido? Yo leo el Nuevo Testamento, por ejemplo, y acá está lo místico, porque vamos a ver, en el buen sentido lo místico, ¿no? Y siento que hay algo de Dios, siento, digamos, que acá hay poder, siento que lo que acá está escrito, lo creo, y ahí está la fe. Exactamente, está el espíritu de la palabra. Entonces, para cerrar, quizás tu amigo tenga muy buenas, ¿cómo se llama? Argumentos, y hay que respetarlos. ¿Sí? No intentar de alguna manera convencer a la fuerza o por la razón, sino orar para que él se encuentre con el Dios de las Escrituras. Porque si buscamos evidencia científica, nosotros tenemos algunas y él tendrá otras. Ambas son válidas en términos de evidencia, pero yo no vivo y usted no vive por lo que ve, usted vive por lo que cree. Entonces, ese es el salto que el mundo no entiende, el salto de fe. Creo. No entiendo todo, pero creo. Busco evidencia, encuentro. Quizás no son las mejores, pero mi corazón
está entregado al Dios de las Escrituras. No sé si respondí, pido disculpas si no respondí, pero lo importante es que respetar la opinión de ese amigo, no contradecirlo, sino orar para que él se encuentre con el Dios de las Escrituras. Amén. Esa es mi posición. Primero, Jacqueline. Y luego, no te olvides. Sí, Jacqueline. Quería preguntar, ¿el concilio de Nicea es el principio de las investigaciones para el canon del concilio de Calcedonia? Sí, porque en los concilios se fueron dando, digamos, revisiones, pero el último concilio que determina el canon en la Iglesia Católica es el de Trento, que se da después de la Reforma. Ahí ellos colocan 7 libros más en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esos libros, Sabiduría, Eclesiástico, Primera, Segunda Macabeo, etcétera, Judith, Tobías, etcétera, esos libros le daban hincapié al catolicismo en focalizar la salvación por las obras y la oración por los muertos. ¿Se entiende? Entonces, ese concilio, el concilio de Trento, es un concilio post-reforma protestante. ¿Se entiende? También llevó muchos años. De ese concilio de Trento se cierra el canon. Miren qué interesante. El canon del Antiguo Testamento para la Iglesia Católica se cierra en el siglo XVII. Son tramposos, ¿no? Sí, o sea, a mi punto de vista es porque Martín Lutero aparece en el siglo XVI, en 1517, haciendo la Reforma Protestante. Martín Lutero aceptaba los 39 libros del Antiguo Testamento según el canon judío de Jamnia, siglo IV. Y la Iglesia Católica, después de la Reforma, dice, no, canonicemos otros libros que nos vengan a ayudar para combatir la Reforma. Siglo XVII, 1600 y poco, Concilio de Trento. ¿Sí? Bueno, ok. Sí, mi estimado. Sí, a la pregunta que hizo Mitchell, Rossi, yo creo que hoy en día hay muchas versiones y lo bueno es que esas versiones modernas, sea cualquiera, ¿no? Siempre tienen una nota de pie y dice en los manuscritos más antiguos, dice eso y eso. Y yo creo que eso puede ayudar mucho porque no todos pueden aprender el griego. No todos tienen ese conocimiento. Y ahí yo creo más importante los pastores, ¿no? Que deben estar preparados en esa área porque son responsables para guiar el rebaño. Pero la Biblia moderna, yo también al principio hice mucho énfasis en la Biblia textual. Y noté, bueno, conversamos, ¿no?, juntos, y noté que también quisieran probablemente forzar algún versículo. Y entonces por eso hay que tener ese cuidado, no ir muy a la extremo. Bien, perfecto. Bueno, y lo otro, ahora me estoy recordando algo. ¿Cómo se llama nuestro hermano? Dietrich. Bueno, para las personas que tienen ese tipo de duda como su amigo, sería bueno que su amigo también estudie un poco lo que es la crítica textual. Por ejemplo, hay muy buenos Nuevos Testamentos. Si tiene duda con respecto al Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un Nuevo Testamento que viene con un apartado de crítica textual, que está realizado por las Sociedades Bíblicas Unidas, no por la Iglesia Católica, sino que es un grupo de lingüistas, de expertos en manuscritos, que, digamos, han juntado los 5.000 manuscritos aproximadamente existentes, los han comparado y han elaborado un texto crítico, cuestionado en algunos círculos de fe, pero a mi entender sirve mucho para tener certeza de dónde se extrae, digamos, tal pasaje, ¿no? En qué manuscritos aparece y en cuáles no. Porque lo interesante de esto, mi hermano, es que los manuscritos que fueron escritos por los apóstoles se perdieron, los originales. Lo que quedaron fueron copias. Y los copistas, voy a explicar esto muy interesante, muchos copistas trabajaban de eso, se le pagaban, no eran santos, hombres de Dios, como a veces uno piensa. Eran personas que le pagaban para copiar. Muchos copistas no sabían ni leer, solamente sabían escribir, o sea, copiaban el dibujo de la letra. Qué interesante eso, o sea, piensen un poco. Alguien que, porque no existía la imprenta en el siglo II, siglo III, la imprenta aparece con Gutenberg en el siglo XV, ¿no? Finales del 1400 aparece la imprenta de tipos móviles acá en Alemania.
Deutschland. Bien. Entonces, gracias a eso, la Reforma Protestante fue posible porque fue una revolución informática del tiempo. Así como nosotros vivimos la revolución de Internet, la imprenta de Gutenberg fue revolucionaria. En pocas horas se podían hacer un montón de libros. Ahora, un copista del siglo II, del siglo III, del siglo IV, lo tenía que hacer a mano, por eso se llamaban manuscritos. Y muchos vivían de eso. Entonces le decían, ¿me haces una copia de la Biblia? Entonces una persona años estaba copiando. Y a veces no sabía lo que estaba copiando, copiaba como una máquina. Muchos de ellos sí sabían lo que estaban haciendo. En esas copias es donde a veces están los errores. Porque el copista estaba cansado. A veces se paraba una mosca en la tinta, le ponía un acento, ya te cambia. Un espíritu en griego, por ejemplo, un espíritu en griego te cambia el significado de una palabra. A veces volvían a copiar lo mismo. A veces se olvidaban de un versículo. O sea, acuérdense que, ¿a cuánto les pasó que a veces estás copiando? Por lo menos nosotros somos de la vieja escuela. Y vas copiando y de repente te pasaste un renglón. Y lo dejabas nomás, chao, listo, estoy cansado. O sea, eso le pasaba, porque a veces nosotros pensamos que eran ángeles sobrenaturales con alitas lo que copiaban. Y no. Eran hombres de carne y hueso, cansados, con rudimento, con las plumas, la tinta hecha de hollín y no sé qué otras cosas más, con la luz de la vela, no se veía nada. ¿Sí? ¿Qué hay con todo esto de esta nueva moda de, por ejemplo, las personas que con la enseñanza judía? O sea, que dicen que si tú no, por ejemplo, aprendes las raíces judías, tú no puedes prácticamente, tú no eres... Te puedo contestar simple. Y te voy a pedir disculpas. No, pero simple. Sin ofender a nadie. Es una estupidez. ¿Sí? Con todo el respeto de aquel que quizás con mucho amor está siguiendo eso. Lo hemos analizado. Lo hemos analizado también con el pastor Luis. Profesor, y tiene más. Podríamos hacer un curso sobre raíces judías y me encantaría. Pero el hecho, para contestarte, decirte, para no extender tanto, la verdad que no leyeron nunca Gálatas, no entendieron nada del Evangelio, no entendieron el espíritu del concilio de Jerusalén, el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, no han leído y han hecho una exégesis seria, mínima de Pablo, por ejemplo. Entonces, el que tiene una formación mínima del Nuevo Testamento, el que tiene una formación mínima de las epístolas paulinas, se ríe de raíces judías. Y raíces judías funciona por la ignorancia. Por la ignorancia. Por eso funciona y por eso a muchos atrapa. Con un argumento muy falaz que es porque primero hay que conocer la raíz. Pero justamente, o sea, yo me quiero comer el fruto, no la raíz del árbol. Y el fruto es Cristo. O sea, todo lo que sucedió, todo lo que pasó con la ley era para la venida del nuevo eón, que es Cristo. O sea, Cristo es lo central. Yo me quedo con Él. No quiero ir a la raíz y la raíz sostiene el árbol. Sé, es importante. Capítulo 11, capítulo 12 de Romanos entiendo. Capítulo 12 de Romanos entiendo que Dios tiene una historia con Israel y que hay cosas que van a suceder. Pero yo me quedo con el fruto. Yo me quedo con Cristo. No me lo pierdo por nada. ¿Para qué voy a volver atrás? Y justamente lo que Él vino a hacer es... Todo lo que era antes era sombra de lo que había a venir. Hebreos, ¿no? Listo. Entonces no doy mucha vuelta, pero sí es necesario quizás hacer un estudio sobre eso. Amados hermanos, gracias. Gracias por aguantar. Gracias por preguntar. Quizás no pudimos responder todo, pero hacemos un gran esfuerzo. Aquello que no fue respondido, investigue. Amén. Así que nos ponemos de pie en esta noche. Bueno, me voy a parar acá. ¿Cuántos van a orar por la escuela bíblica, por nuestro ministerio? Se dan cuenta que, a ver, quiero hacer esto rápido, ¿no? Se dan cuenta que es lindo, pero es algo que lo digo no con falsa humildad ni nada de eso, sino que lindo es estar en un lugar, preguntar cosas y por lo menos saber que algo te van a responder, ¿no?
Es bueno, ¿no? Imagínate decir, che, mirá, tengo esta duda, tiramos ahí y mirá para dónde nos vamos, mirá qué cosas lindas que hay. Bueno, agradezca al Señor que Dios levanta maestros, levanta pastores, levanta líderes que realmente se han comprometido con el Señor para enseñar la verdad del Evangelio. Me parece que eso es algo que tenemos que agradecer al Señor y estoy seguro que Dios va a levantar de acá, de Alemania, de estas congregaciones, maestros y maestras de la palabra del Señor. Ese es mi deseo, mi anhelo y vamos a trabajar en pos de eso. Amén. Oramos a nuestro Dios y después entregamos los diplomas. Señor, gracias te damos por este momento, gracias por esta enseñanza, gracias por todo lo que produjo. Porque los hermanos preguntaron, se sacaron dudas. Quizá algunos se va con más dudas, pero esas dudas se van para ser de alguna manera investigadas, para que no se queden solamente con lo que nosotros hablamos acá, sino que al contrario, se vayan a nutrir más y quieran estudiar más de tu palabra. Te pedimos, Señor, por cada uno de los alumnos que estuvieron hoy, que tú bendigas su vida, bendiga su familia, bendiga su ministerio, bendiga su espíritu, Señor, y que nos podamos despedir en paz en el nombre de Jesús. Amén.